Muy buenas tardes, compañeros. Estamos aquí para el episodio número 16 de este podcast llamado A Fondo. Bueno, y hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que está proponiendo el presidente, que es la reforma a las pensiones, ¿no? Es un tema bien delicado porque aquí sí se necesitan eh, billones de pesos, ¿no? Estaba yo analizando los presupuestos de egresos 2023, 2024. Y estamos hablando ya de billones de pesos para lo que hay hoy en día, ¿no? Eh, Se veían también los casos del IMSS, en este caso, o del ISSSTE, ¿no? Por ejemplo. Y hay que diferenciar, por ejemplo, en este caso, cuáles son a lo que se les llama las pensiones contributivas, ¿no? Que ahora estamos hablando de los trabajadores que tienen el derecho al IMSS como trabajadores, digamos, de una empresa o de algún particular como o del ISSSTE o del mismo IMSS como trabajadores del IMSS, ¿no? Trabajadores de gobierno, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera hay aportaciones y los que son no contributivos, que son los trabajadores, pues que no tienen y ninguna formalidad, es decir, no tienen un patrón, son autoempleados o siendo empleados no tienen los beneficios, no están contratados valga la redundancia, por contrato o por lo que fue muchos años o por lo que sigue siendo todavía por ahí algunas cuestiones de outsourcing, ¿no? Entonces, sí es un tema muy delicado donde se necesita muchísimo dinero porque, como ustedes saben, la población en México, pues ha venido envejeciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita ya año con año empiezan a aumentar el costo, el gasto para pensiones del gobierno y estamos hablando ya de entre el 10 y el 15% cada año, ¿no? Viene el aumento de las pensiones. Ustedes recordarán por ahí en el sexenio aquí local, en Querétaro, de Pancho Domínguez, del gobernador Pancho Domínguez, por ahí hubo una reforma en donde se topaban las pensiones de los trabajadores y por ahí ya obviamente se pudo realizar un amparo y se trató de que no hubiera ese tope porque es ilegal coarta derechos adquiridos de los trabajadores, por un lado, pero esa reforma tenía una intención meramente financiera, ¿no? Es decir, tratar de amortiguar un poco la carga, en este caso de pensiones que tiene el gobierno del estado. Lo mismo pasa a nivel nacional, ¿no? También los gobiernos pues traen una muy pesada carga en cuanto a la carga laboral de pensiones. Entonces, pues es un tema muy interesante. De hecho, seguramente, y como lo he venido yo leyendo, por ejemplo, vi un análisis de proceso de un investigador, obviamente investigador de derecha, eh, digamos que planteaba esa situación de los dineros, ¿no? Porque no está alcanzando el dinero, por ejemplo, lo que son las pensiones no contributivas, por ejemplo, de los señores que nunca tuvieron aportación, nunca les dieron seguro social. Bueno, pues estamos hablando de que son unas cantidades todavía muy bajas, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos seguir dando a, a los trabajadores, digamos, de pensiones no contributivas y seguir aumentando? Y además también aumentarles a los que son o a los que estuvieron o están pensionados también del IMSS, ¿no? Habría que ver ahí cómo viene la reforma. La reforma, el presidente nada más la ha estado anunciando, el presidente todavía no la presenta. A ver, sería interesante hacer la continuación de este capítulo en el momento que el presidente la presente, ¿no? Ese es algo muy importante. Porque yo considero, en este caso, y no podemos dejar de pensar en esto, ¿no? Eh, Independientemente de todo, hay un montón de personas que no van a tener derecho a ninguna pensión, ¿no? Ninguna pensión hasta los 60 y tantos años que les llegue esta pensión no contributiva, ¿verdad? No quiere decir que no hayan aportado nada. Estas personas han aportado siempre, han pagado. Cuando compras un artículo, pagas IVA, ¿no? Cuando haces algún servicio profesional y te piden un recibo, pues aportas impuesto sobre la renta, ¿no? Que no hay una aportación específica para el retiro, bueno, pues eso es verdad, ¿no? Pero no es porque la gente no haya querido, es porque simplemente no tuvieron esa oportunidad y por eso es que se dan estas pensiones no contributivas, ¿no? Es un problema muy grave porque hay unos regímenes de desigualdad increíblemente y abismalmente
grandes, ¿no? Por ejemplo, un empleado de un gobierno estatal, por llamar aquí en Querétaro, ¿no? Eh, Se pensionan con el sueldo que tienen. A veces tienen que presentar su amparo, a veces ni eso, se los aprueban como viene. Tenemos el caso aquí de un funcionario público auditor superior de Estado, Echavarri, que se acaba de pensionar y bueno, su pensión va a ser anual un poco más arriba de 1 millón de pesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una pensión en donde dices, bueno, imagínate, compárala con la que se está dándole, con la que se está dando a alguien que es una pensión no contributiva, ¿no? Son sus, 6,000 pesos bimestrales, ¿no? 5,000 pesos bimestrales, una cuestión así, ¿no? Una cantidad, no tengo la cantidad exacta, pero algo así, ¿no? Es una comparación, digo, vamos, no hay comparación, es una situación de una diferencia abismal, de una desigualdad increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo el presidente va a establecer esta reforma, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque la reforma va a ser, así como la viene anunciando, a la ley del IMSS, ¿no? A la ley del IMSS van a bajar, al parecer, las semanas de cotización y se va a tratar de que alguien se pensione con el sueldo final, ¿no? Que tiene. Pero ¿cómo le vamos a hacer en este caso eh, para alcanzar a darles toda esa cantidad de dinero, ¿no? Porque estamos hablando de que el problema no son la gente que gana poco, ¿no? Si alguien gana eh, de 10,000 a 15,000 pesos mensuales, por ejemplo, pues a lo mejor el golpe al Estado no es tan grande. Pero si tenemos pensionados que su último sueldo fueron 80,000 pesos, ¿no? 70,000 pesos, 50,000, 100,000 pesos. Entonces, esas pensiones son las que, claro que van a impactar durísimo en las finanzas públicas, ¿no? Y ahí donde no hay una representación precisamente de lo que es la igualdad, ¿no? Yo quiero pensar que el presidente está pensando muy bien esa reforma y seguramente viene en ese sentido, ¿no? Tratando de amortiguar esa desigualdad galopante, porque vemos que no ha menguado, ¿no? Por ejemplo, los salarios, no nada más en el INE y en la Suprema Corte, ¿no? Por ejemplo, también vemos en la cuestión de los salarios en el ejército, pues cuánto gana un general de división, cuánto gana los altos rangos desde coroneles hacia arriba, ¿no? Cuánto ganan de manera mensual arriba de 100,000 pesos, y un soldado raso por ahí andará entre los 12, 14,000 pesos, ¿no? Entonces, de ese tamaño también son las pensiones, ¿no? Esa es una cuestión donde la desigualdad nos sigue pegando muy, muy fuerte, ¿no? Yo creo que sin duda eso tiene que venir de la mano de una reforma financiera también. Inclusive yo me atrevo a pensar que es una cuestión de carácter fiscal, ¿no? Un aumento seguramente de impuestos que tendrá que llevarse a cabo para no tener deuda pública, ¿no? Para no aumentar la deuda. Entonces, claro que hay sectores que no se han tocado con la cuestión contributiva y que se tendrán que tocar, y hay muchos ajustes que se tienen que realizar, ¿no? Definitivamente, lo que yo considero no puede seguir existiendo es que una tasa del 35% le vaya a pegar igual a alguien que gane 25, 30, 40,000 pesos, ¿no? Y que si en un mes se le juntaron las cantidades de 2, 3 meses, pues pagas el 35%, y alguien que gana 40 millones de pesos, pues le vayan a aplicar la misma tasa, ¿no? Aquí definitivamente tiene que haber un impuesto ahí, mucho más redistribuido, ¿no? Entre las cantidades que se van ganando, ¿no? De tal manera que si hay un aumento, por ejemplo, del 35 al 40%, ¿no? Vamos a decir que se aumente el 40% del impuesto, pues de ese 25 hacia adelante, pues en verdad se vaya a la gente que gana arriba de 300, 400,000 pesos, ¿no? Mensuales, ¿no? 500,000 pesos, una cosa así, ¿no? Y no se queden esos 25, 27, 28 en la gente que gana menos de 50,000, ¿no? Porque, vamos, es un golpe muy, muy diferente en proporción, el que se le pega a una persona del 35% de su sueldo si gana, por ejemplo, 50,000, 60,000 pesos. No, prácticamente está pagando este, 20, 25,000 pesos mensuales,
y la persona, y además le pegan porque pues, es de eso. Generalmente una persona que gana, es clase media y gana 50,000 pesos mensuales, pues gran parte de esa cantidad de dinero se queda en colegiaturas de hijos, en gastos de salud, por ejemplo, seguros de gastos médicos, ¿no? Situaciones en donde si bien algunos son deducibles, ¿no? De alguna manera, también digamos que no se están beneficiando de la escuela pública, en este caso, ni del servicio de salud público, ¿no? Entonces, por eso es que hay una compensación en cuanto a lo que son sus deducciones, pero sin duda les pega mucho más arriba a alguien que gana esa cantidad que a alguien que gana 40 millones y no se le alcanza a gastar 3, ¿no? Por ejemplo. Y eso lo vemos en todos los países, ¿no? A lo mejor dirán, no, no, es que ¿por qué se le va a pegar al rico? Bueno, pues es que esto es así, ¿no? La Constitución, desde que se promulgó en 1917 y constituciones anteriores, ya venían con o ya venían con esta máxima, ¿no? De todos los mexicanos debemos contribuir para el gasto público en la medida de nuestras posibilidades, es decir, de la manera equitativa y proporcional que marquen las leyes fiscales, es lo que establece el 31 fracción cuarta. Entonces, de manera proporcional y equitativa quiere decir que el que gana más paga más, ¿no? Esa es la máxima de este impuesto, y eso lo vemos, digo, si alguien dice y se vuelve a quejar, oye, si me van a subir a mí el impuesto del 35 al 40 o al 45, pues yo me voy a Suiza, ¿no? Y allá les cobran el 60, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son esas cuestiones de donde si queremos nosotros mejores servicios, si queremos, pues hay que pagar los impuestos, ¿no? Definitivamente no hay otra explicación. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque eh, creo yo que esa es otra parte que no se ha vislumbrado. Eh, eh, Se necesita y se requiere forzosamente una reforma fiscal, ¿no? Ese sin duda, y mucho más para hacerle frente, digamos, a estos compromisos que se estarían generando en materia social en cuanto a las pensiones, ¿no? Que claro que además de esto, no es tanto que se esté, y para nada es regalar el dinero, o sea, ese dinero obviamente a la gente le va a servir para también a cubrir sus necesidades, ¿no? Y que tampoco esas necesidades se le carguen todas al Estado, ¿no? Entonces, creo que va a estar muy interesante. Hay que ver cómo viene esa reforma para el 2000, pues ya febrero parece que la va a anunciar. No sabemos si se va a discutir ahora o si no se va a discutir. Ya por ahí ya salieron a decir, todavía sin ver la reforma, porque la reforma nadie la ha visto, el presidente no la ha presentado, pero ya salieron a decir un montón de cosas, ¿no? De que se le van a quitar a la gente más cosas, se les van a expropiar no sé qué. Vamos, toda esa bola de chismes y mentiras que dicen y dicen y dicen y dicen. Hay que ver cómo viene esa reforma. Pero sí, yo quiero hacer total hincapié en que no debe de dejarse a un lado la cuestión de la igualdad. La cuestión de la igualdad tiene mucho que ver con esta desproporción total, ¿no? Desde cómo le vas con qué vive una persona y con qué vive otra, ¿no? Y yo no digo que se le regale el dinero, ¿no? Lo que le digo es que tiene que haber una proporción y una equidad, en este caso, también en lo que son la distribución de la riqueza en el país, ¿no? Que no es algo que sea socialista, es algo que trae la Constitución mexicana, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de la mayor parte de los países europeos traen esa misma concepción, y es por eso que establecen impuestos. Inclusive hay países en donde están pagando muy cerca o el 60% de impuestos, del impuesto sobre la renta, el income tax, como le dicen en Estados Unidos, lo están pagando, ¿no? Esa es la tasa. Entonces, por ejemplo, esa gente se viene a México y dice, pues acá voy a pagar el 35, no, pues estoy en la gloria, voy a pagar el 40, estarían en la gloria, estarían pagando un 15% menos de impuestos, ¿no? Entonces, son esas cuestiones en donde a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los medios informativos. Ahorita yo creo que hay que esperar muy bien a cómo viene la reforma. Yo creo que es una reforma muy positiva para los trabajadores, o sea, y estoy hablando yo de los trabajadores mucho más a la gente que gana 20, 15 mil pesos, ¿no? Que les permitiría, por ejemplo, pues poder mantener más o menos la calidad de vida que tienen ahora, ¿no? Este,
Si ganan menos que eso, bueno, pues yo creo que si ahora no les alcanza, pues tampoco les va a alcanzar. Ese es un problema, ¿no? Pero eso viene también más o menos, pues no voy a decir que está solucionado, pero se viene más o menos solucionando con el aumento de los salarios mínimos, ¿no? Que ya sufrió bueno, tuvo un beneficio otra vez de un gran aumento, y esperamos que esto se vaya dando y vaya siguiéndose dando en el siguiente sexenio, que seguramente va a ser de Claudia Sheinbaum. Y también hay que ver qué establece en las propuestas de campaña la candidata de Claudia Sheinbaum. Seguramente va a haber otros beneficios en cuestión social, y seguramente va a tocar el tema de esta reforma si es que no se aprueba antes, ¿no? Yo creo que no se va a aprobar porque la oposición no va a estar contenta con este tipo de pensiones. Ahora, ya se había hecho un adelanto muy importante a la cuestión de las pensiones, en donde inclusive la iniciativa privada a través de las cámaras patronales estuvieron de acuerdo en aumentar, digamos, su aportación eh, en un porcentaje bastante importante para las pensiones. Es decir, tampoco el gremio patronal le da la espalda a este tipo de iniciativas, ¿eh? Además de que, como lo dijo el presidente, el Estado es el que le va a entrar aquí, ¿no? Obviamente con ayuda de la parte patronal en sus aportaciones, pero el Estado le va a entrar, el gobierno federal le va a entrar, y yo quiero pensar que tendrá que buscar también la ayuda de los estados, ¿no? Que para también ellos asuman cierta responsabilidad fiscal, tal vez en una parte de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Porque puede ser también a través de las participaciones federales, ¿no? Entonces es un tema bien interesante, yo creo que está bien anunciado, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver si lo podemos analizar ya entrando en febrero. Yo creo que todavía vamos a estar por aquí, febrero, tal vez marzo, y alcanzaríamos a revisar más a fondo lo que es esta reforma. Por lo pronto, pues nos quedamos con esta idea, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, y nos estamos viendo por aquí en la siguiente plática. Hasta luego.